¿Se han dado cuenta cómo cambia nuestro comportamiento cuando estamos frente a un niño? O sea, realmente nos volvemos otras personas. Una persona está caminando normalmente, ¿no? Muy serio, muy decente, muy firme. En eso ve a un niño y su comportamiento cambia súbitamente. Pasa de esto a ¡ay, qué lindo! ¡Qué bonito chiquitito! ¡Mira qué bonito! ¡Mira sus cachetitos! ¡Mira sus ojitos, papá! Y nos pasa peor cuando el niño empieza a hablar, ¿no? Cuando empieza a hacer sus primeros agus, nos perturbamos. Sale de nosotros una ternura que no la teníamos con nadie y frente a nadie. ¡Ay, mira, me habló! ¡Qué bonito! Y eso se vuelve mucho, pero mucho más potente cuando el niño es nuestro o es un familiar nuestro. Pero, ¿por qué sucede eso? ¿Qué exactamente pasa en nuestro cerebro? ¿Por qué nos cambia tanto el comportamiento cuando vemos a un niño? ¿Por qué nos volvemos tan tiernos? Ustedes me dirán, pues claro, porque es un niño y cuando es un niño hay que ponerse tierno, pero la idea es bien interesante porque uno no piensa eso, es un comportamiento absolutamente instintivo. Uno de manera inconsciente reacciona ante el rostro, ante el tamaño, ante los ojos de un niño. ¿Pero por qué sucede? Este es un comportamiento adaptativo. Ya hemos hablado del comportamiento adaptativo, un poco para recordar, tiene que ver con una actitud nuestra frente a algo que en algún momento nos sobrevivió, nos ayudó a sobrevivir. Por ejemplo, cientos de miles de años atrás nos enseñaron en la naturaleza nos enseñó que cuando vemos un niño tenemos que protegerlo. ¿Por qué? Porque de él depende la supervivencia de la especie. Entonces, de manera inconsciente, cuando yo veo a un niño, mi cerebro dice, tienes que protegerlo, el niño es para protegerlo y nosotros lo protegemos. Este comportamiento de protección se da en todas las especies. Sin embargo, en los humanos, la necesidad de protección es mucho más alta. Está exacerbado el comportamiento de protección. ¿Por qué? Porque las crías humanas nacen indefensas, absolutamente indefensas. No sé si ustedes han visto alguna vez un documental en el que está naciendo un venado, el venado cae al suelo, empieza a moverse y 2-3 minutos después ya está caminando e incluso está comiendo. Sin embargo, eso es impensable en la especie humana, en una cría humana. ¿Por qué? Porque nace necesitada absolutamente de la protección de sus padres, de la protección de su grupo. ¿Y por qué sucede esto? Al parecer tiene una explicación evolutiva. En algún momento, cuando nosotros fuimos cuadrúpedos, los críos salían con un desarrollo cerebral suficiente como para poder protegerse en el ambiente. Pero cuando nos volvimos bípedos, el espacio pélvico de salida se redujo. Y al reducirse, el cerebro no podía salir muy desarrollado, entonces el cerebro tenía que estar ser más inmaduro. Al estar más inmaduro, salía más rápido. El problema era que era inmaduro, entonces necesitaba mucha protección. Pero eso trajo una ventaja. Como el cerebro necesitaba aprender mucho del medio, entonces fuimos más capaces de justamente conocer el medio. De esa manera podríamos sobrevivir más. En términos sencillos y fáciles, los cerebros nacían más incapaces, pero tenían más necesidad de aprender. Aprendíamos del medio y eso nos permitió sobrevivir y ser superiores a cualquier otra especie. ¿Qué características tiene el rostro de un niño que despierta en nosotros ese instinto de protección? 4 características. Primero, ojos grandes. Caemos enternecidos ante unos ojos grandes. Segundo, una nariz ensanchada, pequeña y ensanchada. Tercero, un mentón pequeño también. Y cuarto, una frente redondeada. Esas 4 características hacen que nosotros, de manera inconsciente, digamos, este niño necesita protección, necesita cuidado, necesita cariño, necesita abrazos. Miren ustedes lo interesante de esto. ¿Recuerdan ustedes ese el gato con botas? Y el rostro que hacía el gato con botas, que no podía hacer otra cosa de nosotros que decir, ¡ay, qué lindo gatito! ¡Ay, qué bonito! Y es el mismo efecto con los niños, pero de una manera mucho más sutil. El gato con botas mostraba unos ojos súper grandes, una cabecita súper redondeada, una naricita de gato. Y también seguramente es por eso que nos encantan los gatos.
La gente puede mirar horas de horas videos de gatitos cayéndose, jugando, divirtiendo, porque eso nos despierta una ternura. Entonces, todo lo vemos con más tranquilidad y también nos relajamos. En el mundo del marketing, por ejemplo, se utiliza mucho esta estrategia. Por ejemplo, algunos dicen que el famoso sapito, el auto sapito, tiene la misma estructura de un rostro de un niño. Ojos grandes, una cabecita redondeada, una naricita ensanchada, y eso hace que, digamos, qué bonito es este carro, cómo quisiera tener este carro. Incluso muchos le ponen hasta nombre a ese tipo de carros. Miren ustedes cómo de manera absolutamente inconsciente nosotros nos comportamos ante el rostro de un niño y empezamos a transferir ese mismo rostro a otros objetos que se parecen y que son de la misma manera. Y seguimos hablando sobre un tema tan interesante, sobre por qué nos cambia el ver a un niño. Porque cuando vemos un niño nos transformamos, nos derretimos, queremos protegerlo. ¿Qué hay detrás de eso? Y vamos a hablar con Rodrigo Delgado, él es especialista en neuromarketing, conoce mucho cómo se utiliza estos conceptos para que la gente compre más. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. ¿Cómo estás, Miguel? Encantado de estar en tu programa nuevamente. Bueno, acá estamos hablando del principio de la neotenia o el cachorro, ¿no? Que es este fenómeno que nos invade y hace que actuemos de manera distinta cuando vemos a un bebé o un cachorro. Pero ¿qué es exactamente lo que nos sucede acá, ¿no? Básicamente este principio, lo que es antropológico, por cierto, evidencia un comportamiento biológico que tenemos todos los seres humanos. Claro. O sea, esto no se trata de que si eres de un país determinado, una cultura, pasa en absolutamente todos. Y es que nosotros, por biología, por naturaleza, estamos siempre buscando la conservación de nuestra especie y proteger a aquellos que son más pequeños que nosotros o nuestras crías. Claro. En la época, ¿no? Cavernícola, como tú lo decías en otros programas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tendemos a ver algo que tiene una proporción de cabeza grande o de ojos grandes con respecto al tronco o al cuerpo, automáticamente queremos defender o proteger eso que estamos viendo. Interesante, ¿no? O sea, esto no pasa por nuestra racionalidad. Es absolutamente inconsciente. Total. Tú has traído ese cachorro que es tan interesante, ¿no? Porque habla mucho de... Tú ves una carita así, a ver si lo pueden mostrar y ponchar así a close-up, ¿no? Tú ves una carita así y te da ganas de decir, ¡oh, qué bonito!, ¿no? Así es. Y es que están jugando con tus principios biológicos, ¿no? Así es, Miguel, efectivamente. Y esto no solamente se aplica a seres vivos, también se puede aplicar de cierta manera a objetos. Por eso es que normalmente vemos... Como Como este, así es. ¿No? Pero normalmente, por ejemplo, en el tema de los autos, ¿no? Hay marcas de autos como por ejemplo el Mini Cooper, claro, o el Volkswagen Beetle, que tiene esta proporción de los faros grandes, redondos. Buscan imitar la misma situación. Así es. Ahora, claro, esto no significa que cada vez que tú veas un Volkswagen o un Mini Cooper lo vas a comprar. Claro. Pero de que te llama la atención, te llama la atención. Y te genera ternura también, ¿no? Así es. No por gusto, bueno, ahora ya entiendo por qué Mickey Mouse es tan popular. Claro. Los Minions de la película del villano favorito. O sea, los diseñadores, cuando construyen sus creaciones, toman en cuenta estas características. O el mismo gato, este famoso gato con botas que en la película, claro, hace los ojos grandes y todo el mundo hace oh. Ese oh de ternura es porque se han metido en lo más profundo de tus principios biológicos. Así es. ¿Y qué es lo que busca el principio de la neotenia? La etimología o la separación de la palabra neotenia se divide en dos. Neo, joven, tenien, extenderse. O sea, tú quieres buscar extender la juventud que se aplica también en las personas. Te doy un ejemplo, ¿no? Nosotros encontramos a una persona adulta, pongámosle de 40 a 60 años. ¿Por qué en esa época de nuestras vidas esta persona le gustaría, por ejemplo, comprarse un auto deportivo, ¿no? Muchas personas dicen que es porque es lo que está de moda, porque es rápido, por características del auto. Ajá. Cuando en verdad lo que está buscando esta persona es extender su juventud, no sentirse ya adulto, maduro, porque tiene miedo de pasar al olvido, no de pasar de moda. Claro. Eso también se evidencia un poco en el principio de la neotenia. Claro, porque de hecho, dentro de las famosas crisis, ¿no? Las crisis de los 40 es una crisis que evidencia
tu salida de moda. O sea, tú ya estás saliendo de esa juventud. Entonces uno empieza a comprar cosas que lo compraría un joven si tuviera recursos, ¿no? Así es. O hacer deportes extremos, por ejemplo. Así es, y esto es totalmente, o sea, estamos hablando de una acción totalmente irracional. Sí. Quiero volver a usar este objeto porque me parece súper divertido, a ver si lo ponchan nuevamente y tratemos de analizar qué tiene de específico, o sea, para decir, ya, ¿cómo hago si yo quiero, no sé, diseñar un producto? ¿Qué cosa tendría que obtener o qué tendría que ponerle a ese producto para que tenga las características de atracción y ternura, ¿no? Observen aquí, qué simpático me veo con esto. Ya, primero, aquí en esta, ¿no? Miren los ojos grandes y pensemos en los niños, ¿no? Porque los niños tienen esa característica, ojos grandes con respecto a su rostro, al tamaño de su cara, ojos grandes, ¿no? Mira, acá es, ¿no? Acá está, ojos grandes. Segundo, cabeza redonda y frente ancha. Y tú dices, oye, pero ¿cómo vas a comparar un perro con un niño? Pero en los cachorros, en los mamíferos por lo menos, todos más o menos tenemos lo mismo. Así es. ¿No? Entonces, una frente amplia, miren la foto de un niño y sus características son bastante similares. Y mentón pequeño. Bueno, en este caso ya está un poco deformado el mentón. Esta parte, por ejemplo, no es tan divertida. Pero toda esta parte de acá arriba sí es súper divertida. Es predominante, ¿no? Efectivamente, y te llama mucho la atención porque prácticamente la cabeza no te permite ni siquiera ver el cuerpo. Sí, ¿no? Entonces, es verdad. Y por eso es que cada vez, bueno, los que somos padres, cuando nacen nuestros hijos y empiezan a caminar, lo primero que hacen es la cabeza es tan pesada, tan grande respecto al cuerpo, que no les permite equilibrarse y se paran cayendo, yéndose para un lado o para el otro, ¿no? Y claro, es clave en nosotros, en los humanos específicamente, nuestra protección con el crío. Así es. O sea, nosotros, imagínate, un crío de un, no sé, de un venado, cuando nace ya está caminando, no 2, 3, ya está caminando. Un humano es bastante incapaz de sobrevivir solo. Así es, y es muy lógico, o sea, tú te preguntas, ¿qué especie va a querer comer a sus propias crías? Sí. Claro. Ninguno. Siempre van a buscar la protección. O sea, esto es un tema ya natural de nosotros. No es un tema que se pueda explicar con un libro de marketing o lo que fuese. Y bueno, ya que estamos hablando un poco del marketing, yo creo que los mercadólogos de hoy tienen que no solamente basarse en los estudios de la mercadotecnia, sino tienen que ir un poco más allá, tienen que entender de ciencias naturales, de biología, de antropología, porque detrás de todas esas materias se esconden comportamientos humanos que muchas veces no solemos entender. Claro. Y es la parte del cerebro irracional. Sí, pues, sí. ¿En alguna otro ejemplo tú tienes o has visto por ahí sobre cómo se utiliza estas características para vender más? Sí, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay muchos productos de cocina, por ejemplo, que usan a la mascotita que tienen estas proporciones, claro, ¿no? Pero llevándolo un poco ya a materia ya más tangible, el tema de los seguros, el tema de los bancos, cosas que son sumamente difíciles de vender porque la gente no las entiende muy bien. ¿Qué es lo que hacen estas empresas? Utilizan mucho los dibujos animados. Y en estos dibujos animados uno se puede dar la libertad de poder demostrar o proyectar esta proporción de cuerpos que pueden llamar más la atención. Interesante, ¿no? Así o sea, te extraen, yo uso mucho este concepto de extracción de emociones. Sí. O sea, tú ves un banco que te va a explicar una cosa compleja o dura, entonces tú entras como en duda. Automáticamente lo empiezas a rechazar. O muy racional, y en ese momento dicen, oye, no necesitamos que la persona esté en este estado emocional. Claro. Necesitamos que se sientan más tiernos, se sientan más amorosos, más oxitonizados. Así es. Entonces aparecen estos rostros. Que sea algo más acogedor, un ambiente más acogedor, ¿no? Uno de los consejos que yo siempre le doy a las personas que vendan, fuese lo que fuese que venden, es nosotros tenemos que analizar esa característica biológica que compartimos todos los seres humanos. La sed, la protección, la reproducción, la dominación, el poder, ¿no? Y una vez que tú identifiques esa característica que podría subsanar tu producto o servicio, englobas el mensaje de marketing alrededor de ese producto. Claro. Yo creo que si tú haces eso, sin decirles, oye, este producto te va a dar poder, simplemente lo dices en un mensaje más emocional, más límbico, vas a tener bastante éxito en el producto que tú estés vendiendo. Entonces, tú cuando dices un marquetero o un publicista, me imagino que ahí la combinación es muy importante, necesitas saber más de biología. Totalmente. Más de evolución. Tú no puedes venderle nada a alguien que tú no puedas entender de dónde viene. Claro. El marketing no te dice de dónde nace el cliente.
la vida, la biología, la antropología, es la que te dictamina de dónde nace el cliente, ¿no? Ahora, pensando en el lado del consumidor, para que no compre cosas que no necesita, también, ¿no? O sea, oye, si tú ves algo que está demasiado, o tú te sientes muy tierno en algo, duda un poquito, ¿no? Sí, es muy importante que hayas mencionado eso, porque mucha gente me dice, oye, esto del neuromarketing es manipulación, es el mensaje subliminal, y yo les digo no, o sea, si ustedes supieran cuánta plata se gasta en campañas publicitarias ineficientes, los directivos de las empresas se vuelven locos por la cantidad de plata que no les da resultado en campañas publicitarias. Y es justamente estos temas lo que hacen es que tú puedas vender algo que realmente necesita el consumidor, cómo venderlo de una manera eficaz para que la comunicación sea buena y que efectivamente te lo compren. O sea, acá lo que se busca es buscar hacer más eficiente los recursos económicos que gastan las empresas en sus campañas publicitarias, para que efectivamente no vendan algo que el consumidor no necesita o que no le va a aportar algo en la calidad de vida. ¿Sabes? Y también me pongo a pensar en las campañas que hacen los gobiernos para educar a alguien sobre algo, ¿no? Me acuerdo una vez una institución pública que quería que la gente pague más sus impuestos y creó una suerte de mascotita que no tenía cara. O sea, no tenía cara. Entonces decías, oye, esto va a generar miedo. En vez de atraer que la gente vaya a pagar sus impuestos, va a haber una cosa lleno de boletas y facturas. Y dices, ¡qué miedo! O sea, yo no me acerco a eso justamente porque está en el otro lado, por no conocer los conceptos básicos de la conexión humana, ¿no? Rehuyes totalmente a eso, es cierto. O sea, evidentemente tú le tienes que dar una personificación a la marca de lo que vendas o hasta a una empresa. O sea, no por gusto te dicen, si esta empresa fuera una persona, ¿cómo la describirías? ¿No? Entonces, eso en cierta manera te empieza a dar un poco la personalidad de tu empresa para que tú más adelante puedas vender algo que vaya acorde a lo que la gente percibe de tu empresa. Miren, amigos, qué interesante el mundo del marketing, del neuromarketing y en general de la comunicación. Cuando nosotros intentamos comunicarnos con otras personas, decir algo, tenemos que pensar cuál es la cara que tendría yo si fuera una empresa, si fuera una persona, ¿no? Si mi empresa, ¿cuál sería la cara? Y mi cara, si quiero que sea tierna, ya saben ustedes cómo debe lucir alguien tierno. Si quiero que luzca fiero o que genere temor, también tengo que pensar en cuál sería el rostro. Pero tengo que pensar en el otro cerebro y cómo el otro cerebro va a entender mejor mi forma de decir las cosas y cómo soy yo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sabías que el cerebro de un delfín nace 51% desarrollado, el de un chimpancé 62% y el de un humano solo 26%? Eso, aunque parezca una debilidad, se convierte en una virtud porque al desarrollarse fuera de la madre le da la posibilidad de aprender del medio y de esa manera hacerse más efectivo en el ambiente. La rara del día de hoy es instinto. Yo sé que ustedes han escuchado la palabra instinto muchas veces y seguramente hasta lo han usado. Vamos a definirlo para tener bien clarito qué significa. Instinto es un comportamiento innato e inconsciente que lo heredamos de generación en generación y reaccionamos ante una situación específica de la misma manera que toda nuestra especie. O sea, sin darnos cuenta sale nuestro instinto ante una situación. Digamos que estás tú tranquilo y alguien empieza a molestarte, sale tu instinto de rabia. En cambio, si ves a una persona, supongamos, muy bonito, muy bonita, te sale un instinto de mirarlo más. Eso es la palabra instinto. ¿Cómo puedo utilizar instinto en la vida diaria? Por ejemplo, un día cualquiera, tú estás manejando tu carro, relajado, y en eso, ¡pum!, te choca el carro, una persona, sales desesperado, empiezas a molestarte y notas además que tu rostro cambia, se pone más rojo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se está preparando para la lucha, para que el otro se dé cuenta que estás muy molesto y tus caninos empiezan a elevarse, empiezan a mostrarse, o sea, algo así como que... Hay algunas investigaciones que muestran que uno cuando está a punto de pelearse, su mandíbula se eleva, entonces tú estás... ¿Sabes qué? Tu instinto animal está a punto de clavar sus caninos en el cuello del otro. Pero también recuerdas que es instintivo en la empatía e incluso la comprensión. O sea, la comprensión, el entender a la otra persona también es instintivo. Entonces tú te tranquilizas, respiras y dices,
Yo sé que mi instinto animal está saliendo, pero también es instintivo tranquilizarme y comprender al otro. Así es que vas a aplastar ese instinto primario por un instinto más evolucionado. Entonces te vas relajado y dices, Señor, yo lo comprendo, por favor, sea más cuidadoso al manejar. Esa fue la rara del día de hoy, instinto. ¿Cuál fue el primer sonido que ustedes hicieron cuando vieron a este gato en la televisión? ¡Ay, qué gatito tan bonito! Pero qué cosita tan tierna, pero mira sus ojitos, sus orejas. ¿Por qué nos cambió tanto el comportamiento? De hecho, no solo tiene que ver con los cachorros de gato, tiene que ver con los cachorros de cualquier especie de mamíferos, por ejemplo, los humanos. Miren ustedes el rostro de estos humanitos pequeñitos. ¿Qué características tienen? Ustedes con ojos analíticos pueden identificar qué características tiene un niño humano que hace que instantáneamente modifiquemos nuestro comportamiento. Podemos estar nosotros muy serios, muy bien parados y cuando vemos a un niñito, ¡ay! Nos desinflamos súbitamente como si se nos estuviera diciendo, ¡ay, qué lindo, qué bonito, qué cosito! Y si nos hace un agú, peor todavía. ¿Qué características tiene el rostro de un bebé humano? En general, de un cachorro. 4 características. Primero, ojos grandes, notoriamente grandes con respecto a su rostro. Entonces, cuando tú ves unos ojos grandes, te desmayas de ternura. Segundo, una naricita achatadita, ensanchadita. Tercero, un mentón también pequeño. Y cuarto, una frente redondeada, amplia, redondeada. Esas 4 características entran en nuestro cerebro inconsciente y nos dicen, protégeme. Yo necesito tu protección. Y nosotros, casi como zombies, casi como hipnotizados, vamos a protegernos. Eso es absolutamente evolutivo. Eso es absolutamente inconsciente. Entra en nuestro cerebro y nosotros sabemos cómo hacer. Fíjense que es una estrategia que ellos tienen para sentirse protegidos. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran sido bonitos en términos evolutivos, si no hubieran tenido estas características? Tú hubieras dicho, un chiquito más, qué incomodidad, qué... No. Tú ves un rostro así y te pones rico. Tú ves un rostro así, ¡ay, qué bonito! Yo quiero estar con él. Entonces, ¿cómo nosotros podemos utilizar estas estrategias en la vida diaria? ¿Cómo podemos utilizar este conocimiento para tener una sociedad mejor y también para tener mejores negocios? Entonces, nos vamos a los 3 tips del día de hoy. Tip número 1. Los niños necesitan protección. Nuestra sociedad, si quiere llamarse una sociedad civilizada, necesita proteger a los niños, darle herramientas, darle espacios, darle lugares para que ellos sean felices, jueguen, se diviertan y puedan así desarrollar. Nuestra obligación como adultos es darle protección. Hemos evolucionado entendiendo eso y no debemos de perder esa herramienta. Tip número 2. Si tú tienes un negocio y quieres llamar la atención, quieres que asocien tu producto o tu servicio con ternura, ya sabes qué debes de poner. Pon rostros de niños, rostros de cachorritos. ¿Han visto algunas propagandas donde aparecen los cachorritos jugando unos encima del otro, de gatitos o perritos? Ya saben ustedes qué estrategia están utilizando. Están buscando despertar en ti las ganas de decir, ay, yo quiero esto, esto debe ser muy limpio, esto debe ser muy diáfano, esto debe estar bien. Entonces han despertado ese instinto inconsciente. Tú también puedes usarlo en tus tiendas o en tus productos. Tip número 3. Les recomiendo un súper libro. Miren, El primer viaje de nuestra vida, de Juan Luis Arzuaga. Este libro habla sobre qué ha pasado en el cerebro humano cuando empezamos a nacer. Habla mucho, por ejemplo, sobre que en algún momento en nuestra etapa evolutiva, cuando éramos cuadrúpedos, nuestro nacimiento era sencillo por el espacio pélvico. Sin embargo, cuando nos volvimos bípedos, el espacio pélvico se redujo. Y eso obligó a que los críos humanos nazcan más inmaduros. Eso es terrible porque, claro, como es inmaduro, es menos capaz de sobrevivir solo. Pero tiene una cualidad valiosa, que como nace inmaduro, tiene que aprender mucho del medio.
Entonces, el medio, los primeros años de vida son fundamentales para el crecimiento y para el desarrollo y para el éxito de cualquier niño. Entonces, los primeros años son claves en la vida de nuestros hijos. Mis queridos amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos pronto. Visiten, no se olviden, nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter. Escríbanos cuando quieran. Nosotros estamos listos para atenderlos. Nos vemos pronto aquí en La Neurona Reina. Chau, 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 chau.